Buenas tardes a todos, gracias por venir a esta conferencia de hoy. Somos de la Federación de Familias por la Paz y la Unificación, fundada por Rendo Samyamun y su esposa Hakia Hamun. Y bueno, 2 veces al mes damos a conocer partes de su enseñanza básica, que es el principio divino. Y bueno, espero que os guste la conferencia de hoy. Vamos a hablar sobre un punto específico, ahora que estamos en Navidad, pues acerca de Jesús, y un aspecto un poco novedoso, pero interesante, que será sobre el matrimonio de Jesús, de Jesucristo, y la salvación universal, sabiendo otra perspectiva de lo que podría haber ocurrido si Jesús hubiera sido aceptado. ¿Qué podría haber ocurrido en este caso, ¿no? Es un poco la perspectiva que queremos enfocar hoy. Y bueno, me gustaría empezar hablando de las fuentes para esta conferencia, para que quede claro que, en primer lugar, pues no es algo que está sacado de la manga, no es algo que nadie se lo ha inventado, ni yo. Tampoco sale de Internet, ni de Google, ni de Wikipedia. Tampoco son de los evangelios apócrifos, tampoco sale de ahí, ni tampoco de la novela muy conocida de Dan Brown, del Código da Vinci. No vamos en ese sentido, para nada. No se trata de especular, ni de crear fantasías, ni imaginarse cosas, sino de realmente poder descubrir qué ocurrió o qué no ocurrió en el tiempo de Jesús. Así que las fuentes que estamos usando son realmente los evangelios canónicos, los que vienen en la Biblia, en el Nuevo Testamento, pero sobre todo vamos a enfocar, como ya he dicho, la perspectiva que nos trae Samyamun. Y ahora voy a citar directamente de su libro, de su autobiografía, Una vida consagrada a la paz, donde él va a explicar esto. Era la víspera del domingo de resurrección por la noche del año que cumplió 16 años, 1935. Estaba en el monte Myodo rezando toda la noche, pidiendo con lágrimas respuestas a Dios. Y es cuando tuvo su encuentro con Jesús, según él nos cuenta. Temprano en la mañana de Pascua, Jesucristo se me apareció y me dijo: Dios está muy apenado por el dolor de la humanidad. Debes asumir una misión especial en esta tierra y llevar a cabo la obra divina. Jesucristo me habló claramente de la obra que debía realizar. Sus extraordinarias palabras hablaban de salvar a la humanidad de su sufrimiento y llevarle alegría a Dios. Mi primera respuesta fue: no puedo hacerlo. ¿Cómo podría? ¿Por qué me das una misión tan importante? Estaba realmente asustado. Quería, de alguna manera, evitar esta misión. Me aferré al borde de su mando y lloré sin control. Y luego más adelante dice también: en aquellos días, cuando ya se había determinado a cumplir esta misión, aunque primero dijo que no, pero luego dijo: sí, voy a hacerlo, en que mis oraciones de dedicación se conectaban al cielo, Jesucristo se me aparecía sin falta y me transmitía mensajes especiales. O sea que estamos hablando de una revelación directa de Jesús a Samyamun. Obviamente no había ningún testigo, estos son pinturas, como podéis ver, no había ningún periodista grabándolo, ni había móviles en aquel tiempo. No había nadie ahí. Pero sí, ya que estamos hablando de los evangelios, vamos a ver una profecía o una predicción que Jesús hizo en el Apocalipsis y que también creemos que corresponde a este momento de la historia. Y es así: el que tiene oídos, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. El que venciera, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo reciba. O sea que está hablando realmente de un
encuentro personal entre alguien que él mismo va a elegir. Ahí queda esto para la historia y cada uno tiene que investigar si esto es cierto o no. Así que ahora sí vamos a explicar más cómo lo enfoca Samyung Moon después de recibir esta revelación. Y lo primero, cuando se quiere entender a Jesús o la historia, en vez de ir al momento exacto, o en el momento, es primero ir a cuál fue o cuál es el ideal de Dios, por qué Dios ha creado al ser humano, y ver si esto se ha cumplido o no. Obviamente, viendo el mundo como está, lleno de sufrimiento, lleno de conflicto, injusticias y calamidades, obviamente este no es el mundo, no puede ser este el mundo que Dios había deseado. Por lo tanto, estamos hablando de un ideal que nunca se ha realizado, pero sí está en la mente de Dios y también está grabado en el corazón de cada uno de nosotros, de cada persona, en nuestra conciencia. Anhelamos por este ideal, por el cual Dios nos ha creado, ¿no? Entonces sería realmente la esencia del propósito de nuestra propia vida. Y es nada menos y nada más que el matrimonio y la familia como base para un mundo ideal. Entonces al principio, como nos dice el Génesis, Dios creó un hombre y una mujer. ¿Qué tienen que hacer ellos? Muy sencillamente explica Samyung Moon que tiene que llegar primero a la madurez individual como hombre y como mujer. Adán, pues el primer hombre, tiene que ser una persona ideal, hombre ideal, y Eva por su parte también. Tenían que crecer y tienen que unirse al corazón de Dios como individuos, primero como individuos, entender el corazón de Dios como individuo, heredar el corazón de Dios, amar a Dios sobre, como decía Jesús, amar a Dios, ¿no? Primero, sobre todas las cosas, ¿no? Con toda tu fuerza, tu corazón, con toda tu alma, y ser uno con Dios, ¿no? Ser perfectos, como dijo Jesús también, como el Padre Celestial es perfecto. Entonces, el primer hombre y la primera mujer tenían que haber cumplido primero esa perfección individual. Como individuos, ser perfectos en el amor, centrados en Dios, con Dios en el centro de su vida. Y luego, ¿qué sería el siguiente paso? Pues estarían preparados para unirse ya como matrimonio, que es la segunda bendición, ¿no? Crecer, multiplicaos y tener hijos, ¿no? Dios les habría bendecido después de que habrían alcanzado esa perfección individual, cada uno por su parte, ya Dios les había bendecido su matrimonio. Y este matrimonio habría sido muy diferente a los matrimonios que han surgido después, ¿no? Porque así ese primer hombre se habría convertido en un marido ideal y la primera mujer también en una esposa ideal, y habrían ocupado la posición a tener hijos de verdadero padre y verdadera madre. Así que ambos habrían sido verdaderos padres y centrados en lo que llama Samyung Moon y su mujer Hakya Hamun. Es una terminología que han adaptado, igual que hablan de verdaderos padres, hablan del verdadero amor, ¿no? Entonces, ¿qué es ese amor verdadero? Es el amor con la que Dios creó, por la que Dios creó. Es un amor de entrega total, de pensar primero en el otro, en los demás, servir a los demás constantemente. Entonces es un matrimonio donde no habría habido diferencias, pero nunca conflictos, nunca separación, divorcio, no vendría a la mente de un matrimonio celestial, digamos, ¿no? Sino ese amor verdadero realmente, con ese amor verdadero también habrían educado a sus hijos. Y esa tradición de amor verdadero habría establecido el linaje de Dios, porque Dios no quería tener solo un hijo, una hija, sino infinitos hijos e hijas. Por tanto, Dios quería establecer su propia familia
en la tierra y también llenar el más allá, el mundo espiritual, con hijos e hijas que vienen a través de la tierra también. Así que ese era el plan maravilloso de Dios. Entonces también, pensando ya en tribus, sociedades, naciones y el mundo entero, pues no habría habido ningún tipo de problemas, ni conflictos, ni guerras, ni nada de lo que vemos hoy en día. Porque esta familia nuclear, esa tradición de amor verdadero que se habría establecido firmemente en esa primera familia, pues de manera natural se habría extendido. Si la familia está bien, pues claro, cuando se multiplica, la tribu va a estar bien, va a tener amor verdadero. Y a multiplicarse, no importa cuánta gente hubiera aparecido en la tierra, seríamos una gran familia humana. Podía haber diferentes culturas, diferentes maneras de entender, no todo el mundo, no seríamos robots ni clones, que la gente claro que tendría diferentes ideas, diferentes maneras de ver las cosas, pero nunca habría disputas por eso, ni separaciones, ni menos derramamiento de sangre como hay hoy en día. Y es lo que realmente era el plan de Dios para establecer ese reino de los cielos en la tierra y también en el mundo espiritual. Pero todo empezaba con la familia, con un matrimonio que él tendría que haber bendecido. Pero esto, desgraciadamente, nunca ha ocurrido. Esta familia ideal, digamos, este matrimonio ideal, se quedó como un ideal, como en la física cuántica, ¿no? Es una posibilidad, ahora que estamos con los multiversos y con Spider-Man, la película, que hay muchas posibilidades, pero ¿cuál se hace realidad? Pues la que plasmamos, ¿no? Las otras se quedan como una posibilidad ahí, ¿no? Entonces este ideal no se ha realizado. Por lo tanto, ¿pero qué ocurrió entonces? No se realizó. ¿Qué sí ocurrió? Ahora se pone la cosa ya un poco negra, ¿no? El ideal original no se ha cumplido. Entonces, no se pudo realizar ese propósito tan sencillo, explicado sencillamente. Entonces, el matrimonio y la familia se echaron a perder. Desgraciadamente, esa primera pareja ni siquiera alcanzó el primer estadio de hombre o mujer ideal. No llegan a ser perfectos en el amor, sino todo lo contrario, el mismo amor fue corrompido. Entonces, llegan a ser un hombre falso, un marido falso, una mujer falsa, una esposa falsa. Hubo un matrimonio, pero ese matrimonio Dios no pudo bendecirlas. De hecho, y ese padre Moon ha desafiado muchas veces incluso a los cristianos, preguntándoles, cuando nacieron los hijos de Adán y Eva, ¿fue antes o después de su caída? Y si vamos a Génesis, es después. Nacen después de haber caído, después de haber sido expulsados del jardín del Edén. Por tanto, ese matrimonio, esos hijos, Dios no pudo bendecirlo. Quería, pero no pudo, porque nos apartamos de él, le dimos la espalda. Entonces, ¿qué tipo de amor han aprendido? ¿Qué tipo de amor se ha transmitido a su tribu, a las naciones, a la sociedad, a las naciones y en el mundo, que sí es la realidad que hay temporalmente ahora mismo? Desgraciadamente ha sido un amor falso, un amor egocéntrico, donde yo soy el centro. Ya no es yo vivo por los demás, sino yo te uso a ti para mi beneficio. Y así es como ha surgido pues, un mundo, un linaje falso. Jesús era también bastante claro cuando dijo, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, el padre es el diablo, no Dios, y queréis cumplir sus deseos, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos aprendido un amor equivocado, un amor falso, y por lo tanto la humanidad está perdida, está confusa, está dividida, está sufriendo en ese infierno que hemos creado en la tierra, y cuando vamos al más allá, llevamos desgraciadamente ese infierno también en el mundo espiritual, donde también hay división, donde hay
peleas, donde siga habiendo ese infierno, ¿no? Que no fue creado por Dios, sino lo creamos nosotros. Así que realmente Dios está angustiado, está sufriendo debido a esto. Bueno, aquí sí que he sacado una foto de internet que me pareció interesante para ver un poco, expresa muy bien, yo creo, ese corazón angustiado de Dios, ¿no? Y es de una abuela, esto ya de hace unos años, tiene 96 años y dice en el cartel: me llamo Nancy Thomas, tengo 96 años y estoy buscando a mi hijo, Donald Lee Thomas. Dice que hace 10 años que no tengo contacto con él. Por favor, ayudadme a encontrarlo. O sea, nos podemos imaginar, ¿no? Que con 96 años. Lo que más deseo es encontrar a mi hijo, ayudadme a encontrar. Bueno, finalmente fue encontrado, le encontraron a través de Twitter y mensajes de Facebook y tal, le encontraron, ¿no? Y fue realmente una gran alegría. Pero imaginaos el sufrimiento, ¿no? Con 96 años, esta mujer, ya abuela, pues bisabuela, y buscando a su hijo. Y ese es el corazón de Dios, nos está buscando a cada uno de nosotros, a sus hijos e hijas, como Jesús expresó en la parábola de hijo pródigo, ¿no? El hijo y la hija también. Busca a sus hijos y a sus hijas, ¿no? Pródigos. Entonces Dios perdió en la caída a sus hijos, también perdió la soberanía del amor, ¿no? No la autoridad. La autoridad de Dios no es una autoridad dictatorial de hago lo que quiero, de poder, ¿no? Sino es una autoridad del amor. Entonces quiere realmente una soberanía centrada en un amor verdadero, genuino, que comprenda, que abraza a todo mundo, ¿no? Y perdió también incluso la creación, porque heredad para poder comunicarse y tratar con la creación. Dios no tiene un cuerpo físico, su cuerpo físico habríamos sido nosotros, sus encarnaciones, pero como no lo somos, o somos solo parcialmente, pues es muy complicado. Y por eso, ¿cuál es la idea entonces del Mesías? Tal como lo ha recibido Samyeon Moon y lo está transmitiendo. Pues viene simplemente a recuperar ese ideal original que se había perdido, a cumplir el propósito de la vida humana. Tiene que haber, como hemos visto, primero una primera pareja que encarne ese ideal y sea un modelo para el resto de nosotros, para el resto de la humanidad. Es el mismo patrón que tenía que haber habido al principio, que no se cumplió, matrimonio y la familia como base para un mundo ideal. Por lo tanto, no es realmente muy extraño pensar que Jesús, que venía como el Mesías, pues era como un nuevo Adán. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Restaurar lo que Adán y Eva no pudieron cumplir, que era el matrimonio, el primer matrimonio modelo, donde Dios estaba encarnado, de manera sustancial, donde el amor de Dios se habría manifestado. No es nada del otro mundo. Él venía a establecer el matrimonio auténtico, el verdadero matrimonio. Entonces, obviamente no lo puede hacer esto solo. Él solo pudo alcanzar, ser un modelo de perfección individual. Yo estoy en el Padre está en mí, ¿no? Pero ¿dónde estaba la Madre Celestial, la parte femenina de Dios? Tenía que ser a través de su esposa. Entonces debería haberse casado, encontrar una nueva Eva que restaure el fallo de Eva en el jardín del Edén. Como vemos, bueno, no voy a explicar en detalles, pero en otro día se puede explicar que hubo ahí una tentación del ángel a Eva y luego de Eva a Adán, que todo tiene que ver con esa corrupción del amor que hemos hablado. Entonces, todo eso se tiene que restituir, restaurar, reparar, si ha habido un matrimonio falso al principio,
pues se tiene que estar con un matrimonio verdadero. Entonces no es tan complicado entender que la misión original que Jesús venía a establecer era un verdadero matrimonio y llegar a ser verdaderos padres junto con su esposa y crear ese linaje para Dios. Ya que él decía que somos hijos del diablo, pues él tenía que establecer el linaje de Dios en la tierra y también luego extender eso al mundo espiritual. Todo eso obviamente no se hace en un día, es un proceso de mucho trabajo y tampoco lo puede hacer solo el Mesías. Y ahora vamos a ver por qué esto no se ha cumplido, ¿no? Porque tampoco se ha cumplido. Desgraciadamente, el segundo intento de Dios para establecer su familia, su matrimonio y su familia ideal, pues tampoco se ha cumplido. Y eso tenía que haber sido otro gran dolor para Dios. Yo creo que incluso más, porque en el jardín de Edén los dos fallaron, ¿no? También Adán al final también falló, ¿no? Desgraciadamente. Pero aquí no, aquí por lo menos Jesús, el nuevo Adán, sí había cumplido a nivel individual. Entonces el sacrificio, el dolor, la angustia de Dios fue todavía mucho mayor que en el jardín del Edén, cuando no lo pudo haber cumplido otra vez hace 2000 años, y era el momento para cumplirlo. Así que todo el fundamento de toda la historia de Israel, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, hasta la venida de Jesús, todos esos 2000 años era una preparación que Dios había hecho para enviar a Jesús, al nuevo Adán, al Mesías. Y más concretamente, vamos a ver que hubo, y eso de nuevo son esas cositas que Jesús comunicó a Samuel en sus encuentros, una preparación especial para la esposa, la nueva Eva, que tenía que haber venido a 3 de las familias de Zacarías e Isabel y la familia también de José y María. Deberían haber colaborado juntos para proporcionar a Jesús la esposa. En aquel tiempo, normalmente eran los padres que preparaban la esposa. Uno podía, pero era lo típico, ¿no? Entonces las familias de Zacarías y José y María tenían esa misión específica de encontrar y presentarle a Jesús la esposa, ¿no? Pero desgraciadamente esto no va a ocurrir. Aquí voy a de nuevo leer una cita del padre Moon, donde él lo explica. Le he puesto esto antes. Bueno, también hay unas citas donde, claro que en la Biblia obviamente no hay ni una referencia directa en la que Jesús dijo, yo he venido a casarme. No lo vamos a encontrar. Pero sí hay algunas pinceladas del matrimonio donde se puede entender, se sobreentiende. Una vez que se entiende, se sabe, se sobreentiende. Por ejemplo, en la boda de Caná, al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea. Y estaban ahí la madre de Jesús y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esta boda, ¿no? Todavía no ha llegado mi hora. Aquí podemos ver un poco un reproche de Jesús, pues le llama, no dice madre, dice mujer. ¿Qué tiene que ver esta boda? A ver, ¿y dónde está mi boda? ¿Y mi boda qué? Ya tengo 30 años. Ojo que en aquel tiempo los hombres los casaban, o sea, los emparejaban a los 12 años. Y se recomendaba que ya a los 20 años empezaran a tener hijos, a formar la familia. Eso es la tradición de aquel tiempo. Y además la gente vivía menos tiempo, no podían esperar. Y él ya tenía 30 años y dice, ¿te preocupas por la boda de otro? ¿Y qué pasa con mi boda? ¿Dónde está mi boda? ¿Y mi boda qué? Ahí dice, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esta boda?
Y luego hay otros, como tomando Jesús la palabra dijo, el reino de los cielos puede compararse a un rey Dios que hizo un banquete de bodas para su hijo, para él. Lo dijo también, indirectamente lo estaba diciendo también. Entonces veían a él los fariseos tentándole y diciendo, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que él los hizo al principio varón y hembra? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Entonces se refiere a la cita del Génesis, que está en verde arriba, que es el ideal original de Dios, lo que he explicado antes, que el hombre y la mujer se unen y son una sola carne, y Dios entra, el amor de Dios penetra y se manifiesta, y Dios está presente ahí. Entonces, por eso, si Dios está ahí, no se pueden separar nunca. Pero por la dureza de nuestro corazón, después de la caída, somos insensibles y somos egoístas, y por eso nos divorciamos, ¿no? Pero originalmente dice, al principio no era así, no debería ser así. Y ese es el matrimonio que él venía a establecer como modelo para toda la humanidad, para todos nosotros. Así que este sería el modelo que él debería haber, quería, deseaba establecer para toda la humanidad. Y esto significa que habría habido esa salvación universal de toda la humanidad, en que todos nosotros podríamos renacer de ese linaje que él decía, habéis nacido del diablo, y renacer al linaje de Dios establecido por su propio matrimonio, ¿no? Que es el modelo original que Dios había ideado, ¿no? Entonces, renacimiento es lo mismo que salvación o restauración, es restaurar la caída, ¿no? Es restaurar lo que ocurrió, lo que fue mal al principio, que fue el primer matrimonio. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso lo dijo a Nicodemo, que le preguntó sobre el renacimiento. Y esa es la explicación de Samuel Moon. La expiación es la erradicación del pecado original. En ese proceso de expiación lo más importante es el cambio de linaje de sangre. No hay forma en que el hombre caído pueda resolver el problema de la sangre manchada. Por esto necesita al Mesías, un nuevo Adán y una nueva Eva. Por lo tanto, realmente es necesario que aparezca un nuevo Adán, una nueva Eva, que formen el matrimonio original, que se tenía que haber dado ya desde el principio de la historia humana, y nunca se ha dado. Nunca se ha dado. Entonces, él venía a restaurar el ideal del matrimonio original, que luego todos nosotros, siguiendo el modelo que ellos hubieran establecido, Jesús y su esposa, podríamos también haber recuperado nuestro estado original como personas, individuos, y también como matrimonios y familias, de manera que Dios podría recuperar todo lo que había perdido. Vamos a ver aquí otra cita del Padre Moon que habla del corazón afligido de Jesús. Y dice, ahí habla bastante directamente. Jesús murió en la cruz con la imagen de su esposa en mente. Murió imaginando tener una esposa, la verdadera madre. El deseo que estaba profundamente grabado en su corazón. Jesús deseaba amar a toda la humanidad estableciendo la relación de padre e hijo.
murió sin verlo realizado y esto causó una gran aflicción en su corazón. El Espíritu Santo ha obrado espiritualmente a través del cristianismo para consolar ese gran dolor en el corazón de Jesús. Es importante para Dios salvar a la gente caída mediante Jesús, pero no se puede ni comparar con dar nacimiento a los hijos e hijas del linaje directo de Jesús. Debido a que Jesús no pudo casarse, la historia humana ha seguido cargada de sufrimiento y tragedia. Esto es bastante fuerte, pero si lo pensamos fríamente es que es así. Si Jesús no hubiera sido rechazado y crucificado, ¿qué habría hecho? Habría hecho esto. Necesitaba la ayuda del pueblo que Dios había preparado, Israel, para esto, ¿no? El apoyo de todo este pueblo tenía que haberle apoyado, sobre todo esas familias que hemos dicho, ¿no? Pero no se dio. Así que finalmente había que sacar de tripas corazón y finalmente dio su vida a la cruz, porque ya no quedaba otro remedio, pero realmente la verdadera salvación, al menos espiritual, viene también en la forma de un matrimonio, pero a nivel espiritual. Era ya Jesús resucitado con el Espíritu Santo, que estaban en la posición de verdaderos padres espirituales y pueden al menos crear el linaje espiritual de Dios en la tierra. Por lo tanto, todo aquel que realmente creyera en Jesús y recibe el Espíritu Santo en su corazón puede experimentar el renacimiento, ¿no? Espiritual, como hijos adoptivos, como decía San Pablo, no hijos directos, sino hijos adoptivos. Entonces, ¿qué esperanza queda? Pues por eso Jesús, antes de marcharse e ir a la cruz, ya sabía que le esperaba este segundo destino por el rechazo de la gente. Ya había que también, desgraciadamente, ya no solamente la gente, sino sus propios discípulos estaban empezando a dudar. Y no era solamente Judas, que todo el mundo piensa en Judas, Iscariote, el traidor. No, es que todos estaban dudando, porque la cosa se estaba poniendo bastante fea, bastante difícil. Al principio todo bonito, ¿no? Cuando Juan Bautista estaba cumpliendo parte de su misión de anunciar a Jesús como el Cordero de Dios que quita pecados del mundo, pues ahí hubo un momento ¿no? Que iba bien la cosa, pero una vez que Juan Bautista desaparece del mapa, se le cortan la cabeza, pues Jesús se queda sin precursor. Entonces, ahí tiene que obrar él solo y dar testimonio de él, y eso es muy complicado. O sea, si tú dices yo soy el Mesías, la gente dirá, eso cualquiera lo puede decir, eso es muy fácil decir yo soy el Mesías. ¿Y cómo lo pruebas? ¿Das testimonio de ti mismo? Eso no, es testimonio falso, le decían, ¿no? Si la cosa se empezó a hacer, y aunque él tuvo un grupo de discípulos, pero claro, cada vez la persecución era más fuerte, la oposición era peor cada vez, y la cosa se puso realmente muy feo. Entonces, finalmente también, desgraciadamente, la mayoría de sus discípulos, incluso el círculo más cercano, los apóstoles, empezaron a dudar todos de él. Incluso Pedro, que dijo, no, yo moriré contigo, mentira. Cuando llegó la hora de la verdad y cantó el gallo, como Jesús lo había predicho, le negó 3 veces. Entonces, viendo que iba a ocurrir esto, Jesús ya habló de que vendría pronto, otra vez, ¿no? Predijo su segunda venida. Entonces, ¿para qué tiene que volver? Pues para lo que no pudo hacer en la primera venida y no se realizó en el ideal original con el primer hombre y la primera mujer. El matrimonio ideal no se había establecido todavía físicamente en la tierra. Hace falta no solo la parte espiritual de la salvación, sino también la parte física. Así que es de nuevo lo mismo, se va a repetir lo mismo. Por tanto,
aquí se dice claramente que esa segunda venida no es algo espiritual, no es Jesús o Dios que viene a hacer el juicio final de un día y buenos a la derecha, malos a la izquierda, y ¿no? No, esa de nuevo tiene que repetirse el curso de otro nuevo Adán que tiene que aparecer, un tercer Adán, digamos. Si Jesús era el segundo Adán, este sería el tercer Adán. ¿Cuál será su misión principal? Pues lo mismo que Adán y Eva, lo mismo que Jesús tenía que haber hecho y no lo pudo hacer, es restaurar y establecer de una vez para todas ese primer matrimonio celestial donde Dios se puede manifestar, ya no solo a través de solo un hombre, sino también a través de la esposa. Entonces, de ser esos verdaderos padres sustanciales, ¿no? Y establecer el linaje de Dios directo, teniendo hijos directamente, hijos, y luego también de nuevo injertar a toda la humanidad en este linaje y así liberar el corazón angustiado de Dios, ¿no? Que no ha podido realmente abrazar ni tener a sus hijos a quien amar, ¿no? Así que todo esto es lo mismo que tenía que haber ocurrido ya desde un principio, pero que no se realizó. Y eso está explicado también en el Apocalipsis. Regocijémonos, alegrémonos y démosle a Él gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino puro, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino puro. Eso significa que igual que dentro del judaísmo de Israel eran responsables para ofrecer la esposa cuando venía Jesús, es también la responsabilidad del cristianismo preparar a una mujer que sea la esposa en la segunda venida. Eso vendrá sobre el fundamento fuerte de un pueblo cristiano y una familia cristiana con un fundamento cristiano muy fuerte, porque tienen que presentar y tienen que restaurarse, repararse todos los fallos que hubo en el tiempo de Jesús. Ya hemos visto la familia de Zacarías que no cumplió, Juan Bautista no cumplió. Todo eso va a ser complicado, no va a ser una cosa de... No, va a ser complicado. Pero como dicen que la tercera va la vencida, ¿no? Eso se dice aquí, y creo que en todo el mundo, pues este es el tercer intento que Dios va a intentar establecer su familia ideal, y por tanto no puede fracasar. Esta vez sí o sí se tiene que establecer. Así que el mensaje que siempre damos, que Samye Mun y Hakya Hamun dan, es un mensaje siempre de esperanza, es decir, no, aquí esto ahora ya definitivamente se va a cumplir y todos nosotros, toda la humanidad en realidad está llamada a colaborar en esta victoria, ¿no? Que va a ser una victoria primero para Dios, pero también para todos nosotros y también toda la creación, porque finalmente, como decía San Pablo también, ¿no? Que sufre violencias, ¿no? del corazón egoísta. Hemos estado maltratando también a las criaturas, ¿no? Estamos abusando de los recursos naturales y muchas cosas, pero ahora no, ahora sí recuperamos el matrimonio ideal, el amor verdadero, genuino, vamos a tratarnos bien unos a otros y también vamos a tratar bien a la naturaleza, ¿no? Y eso es lo bonito de este mensaje de esperanza que estamos dando aquí para que realmente toda la humanidad pueda participar. Nadie está excluido, no depende de la religión, de la fe, si cree o no cree, sino toda la humanidad tiene grabado este ideal de ser una persona ideal, un individuo, también de formar matrimonios. Claro que
la gente se echa atrás con el tema del matrimonio porque vemos que la cosa es complicada en el mundo tal como está, ¿no? Pero si vemos otro modelo que podemos luego seguir, entonces nos dará esperanza de que sí se puede crear familias o matrimonios y familias que sean duraderas, si encontramos ese verdadero amor de Dios, ¿no? Por eso la aparición de esos verdaderos padres como modelo, para luego todos nosotros también llegar a ser a nuestro nivel pequeños verdaderos padres, es fundamental, es realmente el centro de la providencia divina, ¿no? Es la perfección del individuo y del matrimonio y la familia. Y luego eso se extiende, luego ya habrá políticos que son padres y no van a verdaderos o madres verdaderas y no van a estar ahí para engañar al pueblo, para amasar dinero y poder, y no van a hacer eso. Cuando realmente puedan beber de la fuente original del amor verdadero, no va a ocurrir estas cosas ya nunca más. Y bueno, esto es lo que quería compartir con todos vosotros. Gracias por vuestra atención. Espero que os haya gustado.